Capítulo 71, Broma del director U. Xiangling explicó a los dos cuál era el combo de funeral de Banmin, dejándolos a ambos sudando. ¿Era este tipo de combo temático del inframundo realmente algo que se le ocurra a una forma de vida basada en el carbono? Si bien sabían que a Xiangling le encantaba experimentar con nuevas recetas, este era demasiado. Jaja, en realidad, este combo no fue mi idea. Era la creación de un amigo mío, dijo Xiangling torpemente. A pesar de que no lo había inventado, el combo se estaba vendiendo bajo el nombre de la funeraria Guanzheng. En cuanto a por qué se vendía, digamos que el director ofreció mucho, 1.000.000 de mora, para ser exactos. Para el restaurante Banmin, que se enorgullecía de los precios asequibles, esta no fue una pequeña suma. Además, el director solo pidió que estuviera en el menú durante 2 semanas. Con ese dinero, Xiangling podría comprar algunos ingredientes especiales o raros. Hace 2 años, la funeraria Guanzheng había lanzado un servicio llamado Experiencia al final de la vida. Al principio, la gente tenía curiosidad por este servicio sin precedentes, pero debido a su miedo a la muerte, pocos realmente lo intentaron. Sin embargo, esto no duró mucho. Un día, Ningguang, el tiatecuan de Liyue Kixin, visitó personalmente la funeraria Guanzheng para experimentar el servicio y le dio grandes elogios. A partir de entonces, la funeraria Guanzheng se volvió famosa en Liyue. La gente acudió en masa para probar el servicio, y las arcas del salón se hincharon. El joven director ya no tenía que salir personalmente para solicitar clientes. Y con el dinero llegó el deseo de realizar algunas ideas únicas, lo que llevó a la creación del combo funerario Banmin, bajo la imaginación caprichosa de Utao. Este director es todo el personaje. Xiangling, ¿puedes presentarnos a ella alguna vez? Paimon, habiendo escuchado sobre las exploits recientes de Guanzheng Funeral Parlor, ahora estaba muy interesado en reunirse con el director U. Poke. Viajero, deja de jugar, dijo Paimon, sintiendo que alguien empujaba suavemente su hombro. Era un poco cosquillas, por lo que arañó el lugar y continuó charlando con Xiangling. Poke. Viajero, deja de empujar a Paimon. Paimon cruzó los brazos, molesto y se dio la vuelta. Pero en el momento en que lo hizo, su expresión se congeló. Un pequeño fantasma blanco había aparecido de repente justo enfrente de ella, tan cerca que casi le estaba tocando la cara. El pequeño fantasma inclinó su cabeza, luciendo confundido, y una gran burbuja de moco salió de su nariz invisible. ¡Pop! Cuando estalló la burbuja, el grito de Paimon resonó en el restaurante Banmin, sorprendiendo tanto a los chefs que algunos casi dejaron caer sus macetas. GHGH Ghost. Paimon estaba tan asustada que salió disparado de la cocina como un cohete, desapareciendo en un instante. Jajaja. Una chica de aspecto simple que llevaba un sombrero, Qian Kun Taiwo, apareció antes de Lumine y Xiangling, riendo incontrolablemente, todo su cuerpo temblando de alegría. Lumine miró a Utao sin expresión, aunque sus hombros temblores traicionaron su diversión. Ustedes dos, ¿cómo podrían asustar a Paimon así? Especialmente tú, Utao. Es muy grosero tratar a un extraño así, dijo Xiangling, exasperado. ¿Qué tipo de tonterías fue esta? Jeje, no te preocupes por eso, Xiangling. Ese pequeño quería conocerme, ¿verdad? Ahora nos hemos conocido, dijo Utao con indiferencia, agitando su mano. Luego giró su mirada a Lumine, que estaba tratando de no reír. Hola, soy Utao, la buena amiga de Xiangling, dijo Utao, extendiendo su mano a Lumine con una gran sonrisa despreocupada. Pero en lo profundo de sus ojos, estaba observando con cuidado a Lumine. Años de experiencia le dijeron que la amiga de Xiangling no era una persona común. Hola, soy Lumine, dijo Lumine, estrechando la mano de Utao y también la dio de moda, queriendo ver esta figura legendaria de la funeraria Guanzheng. Utao y Lumine se miraron el uno al otro, sus manos todavía se apretaban con fuerza. Al ver esto, Xiangling, que estaba parado cerca, de repente sintió una extraña sensación de inquietud. Ella dio un paso adelante y tosió ligeramente. Muy bien, no nos quedemos en la cocina. Estamos molestando a los chefs. Vamos al frente. Xiangling sacó a los dos fuera de la cocina, aunque parecía haber olvidado algo. Guoba, que había estado ocupado, levantó la vista para ver a su maestro desaparecer e inmediatamente lloró. Lu. En una habitación privada en el restaurante Banmin, los 4 se sentaron alrededor de una mesa. Paimon, que había estado asustado antes, había sido recuperado y ahora estaba mirando a Utao con mejillas hinchadas.
Ella era muy cautelosa con esta persona que la había asustado a primera vista. Por cierto, Xiangling, ¿está bien que dejes la cocina así? Parecía bastante ocupado antes, preguntó Lumine con incertidumbre. Está bien, está bien. No subestimes a nuestros chefs en el restaurante Banmin. Pueden manejarlo, dijo Xiangling, aunque sus ojos se dieron vueltas. En realidad, su ausencia probablemente dejaría la cocina en el caos. ¿Es eso así? Utao le dio a Xiangling una mirada traviesa, haciéndola aún más nerviosa. Afortunadamente, Utao finalmente miró hacia otro lado, y Xiangling dio un suspiro de alivio. Utao, ¿cómo se te ocurrió el servicio de experiencia al final de la vida? Lumine preguntó con curiosidad. Había viajado muchos mundos y había visto cosas similares, pero este concepto fue bastante avanzado para el mundo relativamente atrasado de Teyvat. Se preguntó cómo esta joven lo había pensado. Jeje, en realidad, no fue mi idea. Fue sugerido por un pariente de nuestro consultor, el señor Songli, dijo Utao, un poco avergonzado. Después de todo, ella esencialmente se estaba atribuyendo el crédito por la idea de otra persona. ¿Oh, te refieres a Yunfan? Xiangling de repente recordó, golpeando su palma con una mirada de comprensión. Tenía una profunda impresión del pariente lejano de Songli, especialmente desde que depositaría casualmente 1.000.000 de mora en un restaurante. Sabía que el terco cerebro de Utao no podía tener una idea tan grande. ¿Yunfan? Tanto Lumine como Paimon exclamaron, mirándose sorprendidos antes de calmarse. Tenía sentido, después de todo, Fan Fan había venido a Mondstadt desde Liyue. Además, el fanático de Yun que conocían podría no ser la misma persona que Xiangling y Utao conocían. ¿Oh? ¿Por cómo suenan ustedes dos? ¿También conoces a Yunfan? Utao se inclinó sobre la mesa, sus uñas pintadas con negros tocando ligeramente la superficie de madera. Sí, el fanático de Yun que conocemos es. Paimon describió la aparición de Yunfan a Utao, quien asintió repetidamente. Al final, los cuatro confirmaron que todos estaban hablando del mismo fanático de Yun. Capítulo 72. Un método para purificar la deuda kármica. Por eso Yunfan desapareció de repente. Fue a Mondstadt para divertirse. Utao hizo clic en su lengua. Hace un par de años, cuando estaba aburrida y quería encontrar a Yunfan para pasar el rato, Songli le dijo que Yunfan había sido acogido por un adeptus y estaba entrenando en Hueyun Karst. Aunque sintió que era una pena, no lo molestó. Pero resultó que no estaba en Hueyun Karst, en su lugar había ido a Mondstadt. Señorita Lumine y Paimon, ya que eres nuevo en Liyue, no debes estar muy familiarizado con el lugar. ¿Por qué no te quedas en la funeraria Guanzheng por un par de días? Permítanme interpretar al anfitrión, dijo Utao, sus ojos en forma de flor de ciruela brillaban mientras sonría sinceramente a Lumine y Paimon. Anteriormente, estos dos habían mencionado que Yunfan era su compañero de viaje y que pronto volvería a Liyue. Si los mantuviera cerca, ¿no podría ver a Yunfan? ¿No es eso demasiado? Lumine dudó en la invitación de Utao. Si bien sabía que Utao significaba bien, se sintió demasiado adelante para imponer a alguien que acababan de conocer. TSK, no seas tan formal. Mira, Yunfan es mi amigo, Xiangling es mi amigo, y eres amigo de ambos. Eso también te hace mi amigo, ¿verdad? Dijo Utao, arrojando un brazo alrededor del hombro de Lumine y explicando las conexiones entre ellos. Supongo que tiene sentido. Lumine asintió pensativamente, aunque algo todavía se sentía. No te niegues. Ven conmigo, dijo Utao, agarrando la mano de Lumine y tirando de ella hacia la puerta. ¿Esperar? Lumine de repente detuvo a Utao. ¿Qué es? Utao se dio la vuelta, perplejo. ¿Había cambiado de opinión? Todavía no hemos comido, dijo Lumine en serio. Dio a Mars. Después de un paseo pausado, Yunfan llegó a Guansuin. Mirando la gran estructura, él, como Lumine unos días antes, tomó el ascensor completamente automático. ¿Cómo él lo expresó? ¿Por qué desperdiciar energía cuando podría salvarla? Jefe, me gustaría una habitación, dijo Yunfan, sacando una bolsa de mora de su espacio de almacenamiento y entregándola a Bergoldet, que estaba ocupado con cuentas en la recepción. Levantó la vista y vio a un joven guapo con cabello plateado. Ella le dio una sonrisa profesional, aunque sus emociones permanecieron tranquilas. Hola, señor. ¿Puedo tener tu nombre? Bergoldet dejó a un lado su libro mayor y tomó la mora. Solo llámame Fan de Yun, dijo Yunfan, sacudiendo la cabeza. No era particularmente aficionado a las formalidades.
Muy bien, señor Junfan. Aquí está la llave de su habitación. Bergoldet rápidamente preparó la habitación y le entregó la llave. Junfan se volvió para irse, pero de repente recordó algo. Jefe, ¿podrías hacer que la cocina preparara un poco de tofu de almendras para mí? Por favor envíelo a mi habitación, dijo el fan de Jun antes de dirigirse a su habitación. Por supuesto, señor, Bergoldet asintió con una sonrisa, aunque su mente ya estaba corriendo. Después de todo, ella sabía que la persona en el último piso de Wansuin amaba a Amen Tofu. Este fanático de Jun parecía extraordinario, con un aire de nobleza sobre él. ¿Podría ser un adeptus? Jun Fan entró en su habitación, miró a los muebles y asintió con satisfacción. Como una de las posadas más grandes de Liyue, era muy superior a los hoteles más pequeños. Jun Fan se acostó en la cama, cerrando los ojos para una siesta rápida. Planeó descansar hasta que se entregó el tofu de almendras, después de lo cual iría a buscar a Xiao. Si bien no necesitaba estrictamente hacer esto, ya que estaba aquí para pedir la ayuda de Xiao, algunas placas de tofu de almendras eran más un gesto de buena voluntad. Golpear, golpear, golpear. En poco tiempo, un golpe en la puerta despertó a Jun Fan de su siesta. Señor, su tofu de almendras está aquí, vino una voz cortés de afuera. Entiendo. Simplemente déjalo afuera, Jun Fan gritó, mirando a la ventana para estimar la hora. Entendido, respondió el sirviente, dejando el carro con el tofu de almendras afuera y saliendo. Al escuchar los pasos se desvaneció, Jun Fan se estiró y se sentó. Huele bastante bien, dijo el fan de Jun, recogiendo el tofu de almendras y dando un olfato. Las habilidades cocina de Yan Xiao fueron realmente impresionantes, no me pregunto a Xiao le gustó. Jun Fan abrió la puerta y, con algunos movimientos rápidos, llegó al último piso de Wansuin. Normalmente, ni los invitados ni el personal vendían aquí. El fan de Jun se piló el polvo de una silla y se sentó. En el momento en que lo hizo, apareció una figura de cabello verde ante él. ¿Estás aquí? Aquí, tu tofu de almendras favorita. Coma mientras hace calor, dijo el fan de Jun con una sonrisa genuina. Adeptus Xiao, de los 3 reinos y 5 manifestaciones, saluda al divino general, se inclinó Xiao, esperando más instrucciones. Tome asiento, señaló el fanático de Jun a la silla frente a él. Sí, se sentó Xiao y tomó el fanático de Amen Tofu. Jun le entregó, saborándolo. Realmente te encanta este plato, se rió el fanático de Jun. El tofu de almendras fue de hecho el último cebo para el adeptus de 3,5 pulgadas. Divino general, ¿qué requieren de mí? Xiao preguntó seriamente después de terminar un plato de tofu de almendras. Nada demasiado importante. Podría tener una manera de limpiar la deuda kármica de su cuerpo, dijo Jun Fan casualmente. Sonido metálico. A las palabras de Jun Fan, la mano de Xiao tembló y la cuchara cayó sobre el plato con un sonido nítido. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Nadie entendió el poder de la deuda kármica mejor que él. Y ahora, Jun Fan le estaba diciendo que podría tener una forma de limpiarlo. Capítulo 73. Wansheng Funeral Parlor. Divino General, ¿realmente tiene un método para limpiar la deuda kármica? La voz de Xiao tembló ligeramente. Habían pasado miles de años desde la guerra del Archon, y durante ese tiempo, había sufrido infinitamente por el tormento de la deuda kármica, nunca encontrando la paz. Xiao no tenía miedo a la muerte. Sin embargo, por ahora, él era el único general de Yaxa restante del pasado. Si pereciera, ¿quién cumpliría el contrato que había hecho con el Geo Archon para proteger a la gente de Liyue? No puedo garantizarlo, pero diría que hay un 70 al 80% de probabilidad. Fan de Jun sacudió la cabeza, hablando honestamente. Si bien tenía una gran confianza en el poder de Fengwang Dawn, la teoría todavía era solo la teoría. En la práctica, siempre había variables incontrolables. Gracias, mi señor. Una probabilidad de 70 a 80% superó con creces las expectativas de Xiao. Para él, incluso una probabilidad de 10% o 5% valdría la pena arriesgar su vida. En ese caso, diremos a Bubangil esta noche para intentar la limpieza, dijo el fan de Jun. Tratar con la deuda kármica en un área densamente poblada como Wansuin era claramente inapropiada. Si algo saliera mal, la gente común no podría resistir la erosión de la deuda kármica. Comprendido. Utao, gracias por su hospitalidad. Después del almuerzo, Lumine y Paimon se despidieron de Xiangling y siguieron a Utao fuera del restaurante Banmin, dirigiéndose hacia la funeraria Wansheng. Tenían bastante curiosidad,
¿Cómo sería una funeraria especializada en servicios de entierro? ¿Sería oscuro, sombrío y lleno de dinero de espíritu flotante? El pensamiento solo fue emocionante. Los dos seguían imaginando cómo se vería la sala, y en unos momentos, varias imágenes vívidas ya se habían formado en sus mentes. Estamos aquí. Bienvenido a la funeraria Guanseng, dijo Utao. La distancia entre el restaurante Banmin y la funeraria no estaba lejos, y después de unos 15 minutos de caminar, llegaron a la entrada principal. Al escuchar las palabras de Utao, Lumine y Paimon salieron de sus pensamientos y miraron en la dirección que estaba señalando. ¿Esta es la funeraria Guanseng? Los dos estaban visiblemente conmocionados, con los ojos de Paimon casi saliendo de su cabeza. La funeraria Guanseng antes que ellos era un magnífico edificio de 3 pisos, manteniendo el estilo arquitectónico tradicional de los azulejos verdes y las paredes blancas. Pero, ¿por qué los pilares de apoyo pintaron un rojo festivo, adornados con grandes linternas rojas? No había señales de la funeraria parafernalia habitual como el dinero espiritual o las coronas. Esto no parecía una gran funeraria en absoluto, bueno, excepto por su tamaño. Después de que el servicio de a experiencia al final de la vida se convirtió en un gran éxito, el directoru, ahora lleno de efectivo, gastó millones de mora para renovar y expandir la funeraria. Ahora, la funeraria Guanseng no solo tenía una gran sede, sino también docenas de ramas en Liyue. La reputación de Utao como joven heredera fue bien merecida. Oh, ustedes dos parecen bastante sorprendidos. ¿Te importa compartir tus pensamientos? Utao, habiendo notado sus reacciones, mostró una sonrisa astuta. Esta niña traviesa estaba claramente a lo que está a la altura de algo. Viajero, explicas, tartamudeó Paimon, incapaz de encontrar las palabras correctas. Bueno, es solo que la funeraria Guanseng es un poco diferente de lo que imaginamos. Carece de una cierta solemnidad, dijo Lumine después de pensarlo, ofreciendo la respuesta más discreta que se le ocurra. Eso es porque no entiendes, Utao giró, su tono teñido de seriedad. En la cultura tradicional de Liyue, las personas a menudo evitan hablar de la muerte porque lo ven como algo doloroso, triste y final. Lumine y Paimon asintieron de acuerdo. De hecho, así fue como vieron la muerte. Pero mi abuelo me dijo que la muerte no es algo que temer. También significa renacimiento, reencarnación y un nuevo comienzo. Entonces, no hay necesidad de tener miedo a la muerte, dijo Utao, su sonrisa regresó. Todos mueren eventualmente. Dado que la muerte representa un nuevo comienzo y es inevitable, ¿por qué no enviar a los partidos con alegría? Deja el dolor en el pasado y abraza la esperanza para el futuro. Por eso decoré la funeraria Guanseng de esta manera. Lumine y Paimon parecían iluminados. Este enfoque no fue algo que cualquiera podría inventar, e incluso si lo hiciera, sería difícil obtener aceptación pública. El abuelo de Utao fue realmente notable. Después de instruir al personal que prepare una habitación de invitados, el hospitalario Utao llevó a los dos a un recorrido por Liyue Harbor. Durante este tiempo, Lumine y Paimon no solo probaron los platos especializados de Liyue, sino que también eligieron una hermosa ropa de estilo Liyue con la ayuda de Utao. Por supuesto, Lumine lo pagó ella misma. Antes de que se pusiera a partir de Liyue, Jun Fan le había dado 1.000.000 de mora. Los tres pasaron un tiempo encantador explorando el puerto de Liyue, y no fue hasta tarde en la noche que regresaron a la funeraria Guanseng. Durante este tiempo, Utao y los dos rápidamente se acercaron, convirtiéndose en amigos rápidos. Utao quedó impresionado por el juicio de Jun Fan. Esta chica Lumine era de hecho alguien que valía la pena hacerse amigo. Del mismo modo, Lumine se encontró aficionada a esta extraña niña, como si viera un poco de su yo pasado en Utao. Por cierto, Lumine, Jun Fan te dijo dónde conocerlo. Utao preguntó casualmente. Seguramente, deben haber acordado un lugar de reunión. De lo contrario, ¿cómo encontraría Lumine de Jun Fan? En realidad, no lo hizo. Lumine se sorprendió, de repente dándose cuenta de que Jun Fan solo había mencionado reunirse en Liyue, pero no había especificado un momento o lugar. ¿Utao? Nuestro querido director tenía los ojos muy abiertos. ¿Cómo podría pasar por alto algo tan básico? Jaja. Lumine se rió torpemente. ¿Cómo podría haber olvidado preguntar? Esto fue realmente vergonzoso. Sin embargo, Lumine pronto se dio cuenta de algo. Jun Fan, que siempre parecía tener todo planeado, no habría olvidado un detalle tan importante. Solo había una explicación, la había hecho a propósito. ¿Pero por qué? Después de pensarlo,
a Lumine se le ocurrió una posibilidad. Jun Fan probablemente hizo esto para entrenarla. Después de todo, en comparación con su capacidad para manejar sin esfuerzo Stormterror, ella todavía era demasiado débil. Si Jun Fan siempre estuviera a su lado, ella y Paimon inevitablemente se volverían dependientes de él, lo que no sería bueno para su crecimiento. Además, ella todavía tenía el Fenghuang Down Jun Fan le había dado en su conciencia. Con eso, definitivamente podría encontrarla. Lo que Lumine no sabía era que su suposición era bastante diferente de las intenciones reales de Jun Fan. Si bien había omitido deliberadamente la hora y el lugar de la reunión, su objetivo principal era simplemente divertirse. El entrenamiento de Lumine fue solo un beneficio secundario. No esperaba que Lumine fuera de gran ayuda cuando finalmente asaltó a Celestia. Si las cosas se volvieran demasiado difíciles, siempre podría activar la autoridad de la finalidad y borrar la isla flotante. Por supuesto, eso fue solo un pensamiento. Ya había preguntado a los archivos vacíos, y una vez que desbloqueó el tercer sello de su carta de personaje, tendría el poder de derrotar fácilmente al sostenedor de los principios celestiales. Capítulo 74. Limpieza de la deuda kármica. A última hora de la noche, en la sala Tianzi de Guanxuin, Jun Fan se reclinó en una mecedora junto a la ventana, bebiendo el fino té de primavera que Goldet lo había enviado mientras miraba la luna llena en el cielo. Por alguna razón, desde que llegó a Teyvat, había desarrollado un cariño por el té. Quizás fue porque no había refresco aquí. De vuelta en su mundo, no pudo vivir sin él. Quizás debería encontrar algo de tiempo para intentar replicar los refrescos. Jun Fan de repente pensó que esta era una gran idea. Si no podía hacerlo él mismo, siempre podría preguntarle a Albedo o Sakarosa. Definitivamente podrían lograrlo. ¿Vos? Un poco de sonido de algo que cortaba el aire llegó a las orejas de Jun Fan. Giró la cabeza en dirección al viento y vio a un invitado no invitado aparecer de repente en su habitación. Divino general, saludó Xiao respetuosamente. Sígueme, dijo Jun Fan, su figura ya se transformó en una racha de luz dorada mientras se disparaba a la distancia. Xiao tocó suavemente su rostro, y una máscara de Yaxa que representa al rey de alas doradas cubrió sus delicadas características. En el momento siguiente, él también se transformó en una racha de luz verde, siguiendo de cerca a Jun Fan. Las dos rayas de luz volaron una vez al lado del cielo, pasando rápidamente sobre Dua Mars y llegando a Bubangil. Después de encontrar un lugar de aterrizaje adecuado, los dos descendieron. Jun Fan no pudo evitar asentir internamente. El nombre, Yaxa, significaba rapidez, y Xiao realmente estuvo a la altura de su título como general de Yaxa. Aunque Jun Fan se había ralentizado deliberadamente durante el vuelo para asegurarse de que Xiao pudiera mantenerse al día, la velocidad de Xiao todavía estaba entre las mejores en Teyvat. Aparte de los 7 arcones y aquellos adepti conocidos por su velocidad, Xiao prácticamente era inigualable. Hagámoslo aquí. Xiao, debo advertirte, esta es la primera vez que intento limpiar la deuda kármica. Puede haber algunos resultados impredecibles. ¿Estás preparado? Después de encontrar una ruina ocupada por los monstruos, Jun Fan y Xiao rápidamente lidiaron con los Ilichurls que se habían apoderado del área. Entonces, Jun Fan habló con Xiao con una expresión seria y solemne. Estoy listo, divino general, dijo Xiao, retractando su lanza alada de jade primordial. Sus ojos, ocultos detrás de la máscara de Yaxa, estaban llenos de determinación. Jun Fan no dijo nada más. Extendió su mano derecha, sosteniéndola en una posición medio compitida. Tararear. Ya sea una ilusión o no, Xiao sintió una onda en el espacio que tenía delante. Una flor deslumbrante, que se asemeja a la obra de arte más exquisita, apareció en la mano de Jun Fan. En el momento en que Xiao lo vio, una ola de mareos lo arrastró y perdió el conocimiento. Después de que Xiao se desmayó, el poder del Fenghuang lo envolvió en un brillo dorado, comenzando a extraer la deuda kármica. Por supuesto, los espíritus malévolos y los testamentos demoníacos que formaron la deuda kármica no disminuirían sin pelear. Black Mist comenzó a girar alrededor del cuerpo de Xiao. En el mar de la conciencia. Jejeje, y, jajaja. La espeluznante risa resonó en el espacio, llena de burla, diversión, desdén y odio. A medida que el espacio se retorcía, las grotescas criaturas comenzaron a materializarse, lanzando ataques en Xiao. El poder dentro de la luz dorada era algo que no podían resistir, pero incluso si se aniquilaran, arrastrarían a Xiao con ellos. Conquistador de demonios Yaxa Dance.
Xiao una vez más se puso la máscara de Yaxa que una vez había golpeado el miedo en los corazones de los dioses, demonios y espíritus. La visión anemo en su muñeca izquierda brillaba intensamente cuando la energía anemo verde surgió en su lanza primordial alada de jade. Xiao cobró las manifestaciones demoníacas de la deuda kármica, involucrándolos en una feroz batalla. Inútil. Fútil. Inútil. Con cada una de las declaraciones de Xiao, saltó alto en el aire y se derrumbó, su lanza perforando los cuerpos de los demonios, acurrucando sus formas con agujeros. Los gemidos agonizados de los demonios resonaron a través del mar de la conciencia mientras se disipaban en humo negro, sin dejar rastro. Sin embargo, durante los miles de años, Xiao había matado a innumerables seres, y su resentimiento y malicia fueron interminables. Tan pronto como cayó una ola de demonios, otro tomaría su lugar, llenando el mar de conciencia con una marea interminable de malevolencia. Fuera del mar de la conciencia, Yun Fan, usando el Fenghuang hacia abajo, sintió la situación y decidió darle una mano a Xiao. Si bien el Fenghuang Dawn tenía el poder de eliminar directamente la deuda kármica, se había entrelazado tan profundamente con Xiao durante los milenios que eliminarla por la fuerza no solo lo debilitaría severamente, sino que incluso podría poner en peligro su vida. Por lo tanto, el plan de Yun Fan era limpiar el resentimiento demoníaco dentro de Xiao mientras preservaba una parte de la deuda kármica purificada, permitiendo que Xiao lo limpie gradualmente con el tiempo mientras se recuperaba. Al ver que Xiao estaba en desventaja en el mar de la conciencia, el fanático de Yun frunció el ceño. Limitadamente golpeó el Fenghuang, haciendo que las ondas se extendieran. Fenghuang Down, segundo límite de salida, liberación. El fanático de Yun activó el segundo límite de salida, las manifestaciones múltiples, y envió un fragmento de su voluntad al mar de conciencia de Xiao. En el mar de la conciencia, Xiao, que lucha contra la horda interminable de los demonios, estaba completamente abrumada. Estos demonios eran infinitos, mientras él tenía sus límites. Cuando su voluntad estaba agotado, sería su final. Sander, manifiesta. Un torrente de rayo, como si sacudiera los cielos, barrió a los demonios antes de Xiao con una fuerza abrumadora. El trueno naturalmente tuvo un fuerte efecto supresor en los espíritus malignos, y el resentimiento demoníaco no fue la excepción. Divino general, Xiao giró instintivamente la cabeza. Yun Fan había aparecido detrás de él en algún momento. Capítulo 75. La vida de Lumine en Liyue. Xiao, retrocede. Déjelos a mí. El fanático de Yun palmeó el hombro de Xiao, sosteniendo una hoja de mango larga mientras daba un paso adelante, protegiendo a Xiao detrás de él. Su aguda mirada cayó sobre las criaturas demoníacas recién formadas. Entendido, Xiao no insistió en pelear junto a Yun Fan. Él conocía bien la fuerza del divino general, y además, su propia energía espiritual estaba casi agotada. Forzarse a continuar solo sería una carga. Terminemos de esto en un solo movimiento. Fan de Yun levantó su arma, la cuchilla se mantuvo muy por encima de su cabeza, asumiendo una postura de combate. En el pasado, podría haber jugado con ellos, pero ahora no tenía paciencia para eliminar lentamente a estos demonios. ¿Cuánto avanzaría la evolución del Fenghuang Dawn después de absorber esta deuda kármica? Con ese pensamiento, no perdió más tiempo. Trueno, destroza las ilusiones. Sander surgió de los pies de Yun Fan, disparando al cielo y atravesando la niebla negra que cubre el mar de conciencia de Xiao. En el momento en que el resentimiento malévolo y la malicia entraron en contacto con el rayo dorado, se retiraron como una marea en retroceso. Yun Fan se bañó en el resplandor del trueno, su expresión tranquila, su comportamiento que exudaba autoridad y divinidad. En este momento, él era como el dios del trueno encarnado. 10.000 rayos convocan el castigo divino. Mientras Yun Fan balanceaba su arma, los rayos interminables de truenos descendieron de los cielos, llevando un aura de destrucción que envolvió todo el mar de la conciencia. Bajo este amplio ataque, la deuda kármica y el resentimiento demoníaco no tenían ningún lugar para esconderse, todo reducido a cenizas por el trueno. Retraer. Con un comando suave, Yun Fan retiró su poder. Desde que los demonios habían sido erradicados, dejar que el trueno continúe de ira solo arriesgaría el daño innecesario al mar de conciencia de Xiao. Quebrar. Yun Fan levantó la mano izquierda y se rompió los dedos. El sonido crujiente llegó a los oídos de Xiao, y sintió que su conciencia se desenfecha. Cuando recuperó el enfoque, regresó al mundo real. Ah. Xiao, que había estado sentado con las piernas cruzadas, se puso de pie y se estiró.
Sintió una sensación de comodidad y ligereza sin precedentes en su cuerpo, algo que no había experimentado en los miles de años desde que hizo su contrato con el Geo Archon para matar para proteger. Aunque todavía podía sentir una deuda kármica dentro de él, los susurros que una vez perturbaron su mente ya habían desaparecido. A juzgar por su reacción, la limpieza parece haber sido exitosa. Observó los movimientos de Xiao y asintió con satisfacción cuando se acercó. Al escuchar las palabras de Yun Fan, Xiao se inclinó rápidamente. Gracias a la gracia del divino general, yo, el rey de alas doradas, nunca olvidaré esta amabilidad. Si alguna vez me necesitas, pasaré por fuego y agua sin dudarlo. No hay necesidad de tales formalidades. También me has ayudado mucho. Yun Fan sacudió la cabeza, su mirada cayendo sobre el fenghuang en la mano. La clave de la conciencia ahora estaba completamente operativa, después de haber extraído la energía de conciencia más pura de la deuda kármica y el resentimiento demoníaco, al tiempo que borraba todas las impurezas. Al ver a Yun Fan caer en silencio, observar en silencio la flor en su mano, Xiao no lo molestó, de pie y esperando pacientemente. La eficiencia del fenghuang Dawn fue impresionante. Después de solo unos minutos, Yun Fan recibió una señal de ella. ¿Solo un aumento del 10%? Yun Fan estaba un poco decepcionado al ver que el progreso de la evolución solo había alcanzado el 10%, aunque esto estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, Xiao era solo una persona, y no importa cuánta deuda kármica tenía, había un límite. De hecho, si solo Xiao pudiera proporcionar toda la energía necesaria para la evolución del fenghuang Dawn, eso habría sido realmente extraño. Todavía hay tanta energía necesaria. Yun Fan acarició la barbilla, profundamente pensando. El rito de descensión estaba a solo 2 días de distancia. Si ahora rodeaba a Liyue para reunir el resentimiento demoníaco disperso y la deuda kármica, es posible que no regrese en el tiempo, potencialmente perdiendo el gran espectáculo de la descendencia del dragón. Pero si no fuera ahora, sintió un picazón que no podía rascar. Fue como cuando estás ahorrando para un personaje en un juego de gacha, sabiendo que definitivamente los conseguirás antes de que termine el banner, pero no puedes resistirte a gastar dinero para conseguirlo temprano. Y después de tirar, generalmente te arrepientes. Suspiro, los humanos son criaturas verdaderamente contradictorias. Xiao, llévame a lugares en Liyue, donde se concentran la deuda kármica y el resentimiento demoníaco. Necesito limpiarlos a todos. Fan de Yun decidió priorizar la recopilación de energía de la conciencia y evolucionando el fenghuang. En cuanto al rito de la descensión, podría esperar. 2 días después. Viajero, el rito de la descensión es mañana. ¿No hemos sido demasiado flojos últimamente? Paimon cruzó los brazos, sintiéndose un poco culpable mientras reflexionaba. Los dos habían estado en Liyue durante varios días, pasando su tiempo comiendo, bebiendo y disfrutando de la cultura y la cocina local. Las tareas como salir en misiones o asumir comisiones de aventureros se habían olvidado durante mucho tiempo. Incluso habían aceptado una comisión de Caterine en Mondstadt para entregar una carta a Caterine en Liyue, pero eso también había pasado sus mentes. Supongo que hemos sido un poco flojos, dijo Lumine, mordiendo un pincho de espino recién hecho, su tono incierto. Parecía que desde que llegaba a Liyue, ni siquiera había visitado el gremio de los aventureros. Entonces, ¿deberíamos tomar algunas comisiones? Me siento mal gastando el dinero de Yun Fan como este. Los ojos de Paimon se dieron vueltas, sus dedos inquietados. No habían sido aventureros por mucho tiempo, y la cantidad de comisiones que habían tomado era limitada. Con el apetito sin fondo de Paimon, los ahorros de Lumine se habían agotado casi el primer día. Ahora, todos sus gastos fueron cubiertos por el dinero de Yun Fan. ¿Qué tal si esperamos hasta después del rito de descensión para asumir algunas comisiones? Lumine pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron mientras hacía la sugerencia. Viajero, esto no es como tú, dijo Paimon, exasperado. Normalmente, ella era la perezosa. ¿Cómo se había vuelto Lumine así? Jeje, Lumine sonrió. Si no fuera por las presiones de la vida, ¿quién querría trabajar todos los días? Ahora que tenían a Mora, era natural disfrutar. Después de todo, los humanos tienen sus defectos, y ella no fue la excepción. Muy bien, después del rito de descensión, asumiremos algunas comisiones y ganaremos un poco de Mora. Con eso, Paimon volvió a devorar su comida, su culpa anterior completamente olvidada. Capítulo 76. Preludio del rito. En este día, Liyue Harbor estaba lleno de actividad.
Los visitantes de todo Teyvat casi habían obstruido las calles de Liyue Harbor. Incluso el Miyelit, encargado de mantener el orden, estaba abrumado por las multitudes, lo que hace que sus esfuerzos fueran ineficaces. Esto mostró cuántas personas habían venido a presenciar el evento. La mayoría de estos visitantes eran comerciantes, aquí para echar un vistazo al Geo Archon y escuchar su decreto divino. A los comerciantes, Morak simbolizó la riqueza. Después de todo, además de ser el Geo Archon, también fue el dios del comercio, los contratos y la riqueza, una estrella afortunada a los ojos de los comerciantes. Por lo tanto, incluso aquellos que no creían en los dioses vendrían a presentar sus respetos. T.R. Treller, ¿no es esta multitud demasiado? A este ritmo, ¿cómo vamos a exprimir nuestro camino hacia Yujin Terres? Paimon, que acababa de despertarse, escuchó la ruidosa charla afuera y abrió la ventana, solo para encontrarse con una vista inolvidable. Déjame ver, Lumine, todavía en pijama, frotó sus ojos somnolientos y caminó hacia la ventana para mirar afuera. ¿Por qué hay tanta gente? Lumine estaba igualmente conmocionada, instantáneamente despierta. Ella revisó la hora, solo eran un poco más de las 5 de la mañana y, sin embargo, ya había tanta gente. Si esto se mantuviera, serían aplastados como un sándwich. Paimon, vamos. Lumine se apresuró a regresar a la cama, rápidamente se vistió y luego agarró al Paimon aún grueso, saliendo corriendo de la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos con un fuerte golpe. Mt. Aokang. Zen, hoy es el rito de descensión. ¿Realmente no vas a Liyue Harbor para verlo? Claude Retener miró a su discípulo, que se centró únicamente en el cultivo, y sacudió la cabeza con frustración. Esta niña era excelente en todos los sentidos, pero debido a la cuerda roja que sellaba sus emociones, se había vuelto indiferente y luchó por comprender los sentimientos humanos comunes. Combinada con su amable naturaleza y renuencia a dejar que su destino maldito afectara a los demás, siempre había evitado interactuar con la gente común. Como resultado, a lo largo de los años, aparte de los adepti, la única persona con la que Zen había interactuado era fanático de Jun. Hablando de Jun Fan, Claude Retiner sintió que aparecía otro dolor de cabeza. ¿Por qué había arreglado impulsivamente un matrimonio para Zen en ese entonces? Si hubiera querido que el destino de Jun Fan influyera en Zen y la ayudara, ser amigos habría sido suficiente. Pero ahora, el fanático de Jun se había ido por más de un año, supuestamente en negocios importantes, pero no había señales de él. Maestro, no quiero involucrarme en estos asuntos. Mi poder podría dañarlos, dijo Zen, refiriéndose a la gente común sin visiones. Ser indiferente no significaba que le faltaba emociones. Ella todavía era una humana de carne y sangre. Suspiro, el retenedor de la nube solo pudo dejarlo ir. Si Zen no quisiera ir, ella no la forzaría. Jun Fan, o Jun Fan, de Bain General, o de Bain General, ¿a dónde te has ido? El retenedor de la nube murmuró mientras miraba el sol ascendente en la distancia. Lord Jun Fan, la deuda kármica restante y el resentimiento demoníaco en Dio Mars se han limpiado principalmente. ¿Nos dirigimos al abismo a continuación? Después de presenciar que Jun Fan lidia sin esfuerzo con otro bolsillo de resentimiento demoníaco, Xiao usó sus sentidos para evaluar la situación en Dio Mars. Al descubrir que casi todo el resentimiento demoníaco y la deuda kármica habían sido eliminadas, sugirió respetuosamente. ¿El abismo? Vayamos. El fanático de Jun revisó la barra de progreso de energía de Fengwang Down, ahora al 60%, y asintió con la cabeza decisiva. Aunque hoy era el rito de descensión, no tenía prisa por reunirse con Lumine. Déjala entrenar y crecer solo. La encontraría después de evolucionar el Fengwang hacia abajo. Por cierto, ya que estoy de vuelta, ¿debo hacerle saber a ese gran pájaro? Jun Fan de repente pensó en el retenedor de la nube, quien era, en cierto modo, su suegra. No importa, reconsideró Jun Fan. Sus instintos le dijeron que informar al retenedor de la nube conduciría a problemas. Vamos al abismo, saludó el fanático de Jun a Xiao y tomó la delantera, con Xiao siguiéndose de cerca mientras se dirigían hacia el abismo. Finalmente, lo hicimos. Paimon siente que ha sido aplastada, dijo Paimon después de luchar contra la multitud. Lumine y Paimon finalmente llegaron al frente de la línea y ascendieron a Yujin Terres, el lugar donde el Geo Archon descendería y el corazón del rito de la descensión. Por cierto, Utao dijo que deberíamos ofrecer incienso en los censuriles, ¿verdad? Escuché que es muy efectivo. Paimon miró a su alrededor y vio los 3 grandes incensadores en las esquinas de la terraza, cada una tan alta como 2 personas,
con llamas de color rojo dorado parpadeando por dentro. Lumine llevó a Paimon a uno de los censuriles y, siguiendo el ejemplo de los comerciantes de Sneznayan cercanos, colocó una mano sobre su corazón y cerró los ojos en oración. Espero encontrar a mi hermano pronto, pensó Lumine. El sensibilizador parecía responder, sus llamas parpadeaban varias veces. Espero quedar siempre con el viajero y comer deliciosa comida todos los días, deseaba Paimon, sus deseos simples y muy parecidos a ella. Las llamas en el censuradoras volvieron a parar, reconociendo el deseo de Paimon. Espero hacer más amigos en este viaje, pensó Lumine mientras se acercaba al segundo censurador. En Mondstadt, había hecho muchos amigos, que estaba muy lejos de sus viajes solitarios con Aether hace siglos. Ahora que Aether ya no estaba a su lado, estos nuevos amigos le habían impedido sentirse solo. Espero que Yunfan pueda alcanzar la orilla ideal que desea, Lumine hizo su último deseo en el tercer censurador. Ella siempre había estado bajo el cuidado de Yunfan, y aunque no sabía sus verdaderas intenciones, podía sentir que él no le dio daño. Después de todo, todos tenían sus secretos. No había mucho que ella podía hacer por él, por lo que solo podía rezar aquí, esperando su éxito y felicidad. Capítulo 77. La caída del Geo Archon. El rito de descensión está a punto de comenzar. Por favor, permanezca ordenado, y cualquiera que se atreva a interrumpir la ceremonia será severamente castigado de acuerdo con la ley. A medida que se acercaba la hora, la bulliciosa terraza de Yujing finalmente se calmó bajo el control del Millit. Fengyan, el instructor principal del Millet, se adelantó con los pasos firmes y anunció con autoridad a la multitud. Al ver que la multitud se había quedado en silencio, Fengyan se volvió y saludó a Ningguang, el Tiatecuan de Liyue Kixin, que se paró en la plataforma alta. Lady Ningguang, el Millet ha completado su tarea. Esperando tus órdenes. Asintió Ningguang, su mirada barriendo a la multitud de abajo. Fue una acción subconsciente, pero la llevó a notar a alguien que le llamó la atención. ¿El caballero honorario de Mondstadt? ¿Ella también está aquí para presenciar el rito de descensión? Interesante. Con la red de inteligencia de Ningguang, habría sido fácil vigilar en cada movimiento de Lumine. Sin embargo, la mayoría de sus recursos se centraron actualmente en el Fatui, dejando poca atención a este inofensivo viajero. Viajero, ¿te sientes como esa persona importante que nos está mirando? Paimon empujó el hombro de Lumine, sonando incierto. Probablemente no. Lumine no pudo estar seguro. Para ella, la mirada de Ningguang simplemente los había pasado sin demorarse o escudriñar. ¿Es eso así? Tal vez Paimon lo está pensando demasiado. Paimon sacudió la cabeza, descartó el pensamiento, y volvió su atención a la plataforma alta. Por ahora, Ningguang también había retirado su mirada. Levantó la mano, observando el sol a través de los espacios entre sus dedos. Después de confirmar la hora, se dirigió a la multitud reunida en Yujing Terrace. La hora auspiciosa ha llegado. Ningguang dio un paso adelante al censurador central, sus manos se movían rápidamente mientras formaba focas intrincadas. Al mismo tiempo, la visión geo a su lado se activó, y pura energía geográfica se reunió en sus palmas. Vos. Con un movimiento de su dedo, una corriente de energía geográfica se disparó al censurador. En el momento siguiente, la matriz inscrita dentro de activada, y un pilar dorado de luz surgió en el cielo, perforando las nubes. Al instante, el clima cambió. El cielo una vez claro ahora estaba cubierto de nubes gruesas y oscuras, girando en un vórtice. Al ver el repentino oscurecimiento del cielo, Ningguang se sintió inquieto. Ella sintió una atmósfera opresiva. En ritos anteriores de descensión, los cielos siempre habían sido claros. Esta fue la primera vez que aparecieron nubes ominosas. Pronto, las preocupaciones de Ningguang fueron validadas. Desde el centro del vórtice, surgió la cabeza de un dragón masivo, solo para caer desde el cielo y chocar contra la plataforma ceremonial. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Es eso, el Geo Archon? No sé. El repentino giro de los eventos dejó a todos aturdidos. Después de un breve silencio, la multitud estalló en el caos, murmurando y especulando. Silencio. El comando agudo de Ningguang restauró temporalmente el orden. Ella se apresuró a la cabeza del dragón, alcanzando para verificar la respiración. Confirmando que el Geo Archon había perecido, Ningguang se puso de pie y sacudió la cabeza, su mirada se volvió fría y feroz. El Geo Archon ha sido asesinado. Selle el área. Ningguang ordenó. Cuando su voz cayó,
los soldados de Miyelit se metieron desde todas las direcciones, rodeando a la multitud que se había reunido para presenciar el rito de la descensión. ¿Qué está pasando, viajero? Ella dijo que el Geo Archon ha sido asesinado. ¿Eso significa que el Geo Archon está muerto? Paimon se cubrió la boca en estado de shock. En su mente, el Geo Archon Morax fue el más fuerte de los 7. Quien pueda matarlo debe ser terriblemente poderoso. Lumine estaba igualmente sorprendida por la muerte del Geo Archon, pero a diferencia de Paimon, no hizo un escándalo. Después de todo, había visto su parte justa de grandes eventos. ¿Deberíamos huir? Paimon preguntó nerviosamente, ya que el Miyelit estaba a punto de buscar en su área. Lumine rápidamente cubrió la boca de Paimon, exasperada. ¿Podrías al menos susurrar al decir esas cosas? Miró a su alrededor y, efectivamente, muchos en la multitud les daban miradas extrañas. Algunos incluso comenzaron a pedir el Miyelit. Señorita, por favor muéstranos tu identificación. Al recibir el informe, el Miyelit se tomó el asunto en serio. El propio Fengyan se acercó a los dos, su expresión severa. Aquí, esta es nuestra prueba. Lumine sacó un documento de su inventario y se lo entregó a Fengyan. Fue un certificado que le dio al gran maestro Yan actuado antes de salir de Mondstadt, demostrando su condición de caballero honorario y una amiga de Mondstadt. Fengyan tomó el documento, lo leyó cuidadosamente. Pronto, una mirada de sorpresa se cruzó en su rostro. Este fue un certificado emitido personalmente por el gran maestro interino Yan de los Caballeros de Favonio. La joven rubia antes que él era el viajero que había ayudado a Mondstadt a resolver la crisis del dragón. Gracias por su cooperación, dijo Fengyan, luego su tono cambió. Desde que tienes una identificación legítima, ¿por qué mencionaste huir antes? Su mirada se volvió afilada. Si Lumine no pudiera proporcionar una explicación razonable, incluso con sus credenciales, tendría que detenerla. Después de todo, este asunto involucró la muerte del Geo Archon. Facepal de Lumina. Una vez más, Paimon la había metido en problemas innecesarios. ¿Por qué querrían correr? No era como si hubieran matado el Geo Archon. Jun Fan le había dicho una vez a Lumine que su enemigo era el sostenedor de los principios celestiales. Sabiendo que el Geo Archon no era su enemigo, la razón original para huir en la historia ya no se aplicaba. Pero, ¿cómo podría explicar esto al Miyelit? Decir que la multitud maya no funcionaría. Una o dos personas pueden mezclar, pero no a toda una multitud. Los ojos de Lumine se iluminaron mientras pensaba en una solución. Se aclaró la garganta y habló con un toque de impotencia. Señor, hay algo que quizás no sepa. Capítulo 78. Solicitud de Ningguang. ¿Algo que podría no saber? Fengyan entrecerró los ojos, esperando la explicación de Lumine. Tenía curiosidad por escuchar lo que ella tenía que decir. Es así. Somos nuevos en Liyue y no tenemos muchos conocidos aquí. Afortunadamente, el directoru de la funeraria Guanseng nos acogió amablemente, por lo que no tuvimos que dormir en las calles, dijo Lumine, su tono teñido de melancolía. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, pero después de pasar un tiempo con ella, nos dimos cuenta de que al directoru le encanta jugar bromas. Este pequeño, Paimon, estaba asustado por ella y se ha vuelto muy inseguro. Ante la menor perturbación, ella instintivamente quiere huir. Lumine dio un cuento, cambiando la culpa a Utao. Paimon, que había estado viendo todo el intercambio, se quedó sin palabras. ¿Quién sabía que el viajero podría mentir de manera tan convincente? Al ver a Fengyan permanecer en silencio, aparentemente comprando su historia, Lumine presionó su ventaja. Si duda de nuestra estadía en el Guanseng Funeral Parlour, puede enviar a alguien para verificarla. Mientras tanto, Paimon y yo no me irán. Muy bien. Por favor, tengan con nosotros por ahora. Fengyan asintió y llamó a un joven soldado de Miyelit, instruyéndole que verifique la información con la funeraria Guanseng. Estaba familiarizado con la naturaleza traviesa del director Wu. Si fuera ella, tal broma no estaría fuera de lugar. En los pocos minutos posteriores a la muerte del Geo Archon, innumerables pensamientos corrieron por la mente de Ningguang. ¿Cómo había muerto el Geo Archon? ¿Estaba relacionada con esto la actividad reciente de Fatui? ¿Cómo se enfrentaría a Liyue Harbor a los Adepti ahora que el Geo Archon se había ido? ¿Aparecería el divino general? Ningguang respiró hondo, sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza. En los próximos días, Liyue enfrentaría desafíos sin precedentes. Necesitaba navegar cuidadosamente esta crisis. Un paso en falso podría conducir al desastre.
Mientras reflexionaba, su mirada deambulaba sobre la multitud de abajo. Cuando sus ojos cayeron sobre Lumine y Paimon, un brillo de perspicacia provocó en su mente aguda. Esta persona podría ser útil. Señorita Lumine, hemos verificado su declaración. Su sospecha ha sido despejada, y es libre de irse, dijo Fengyan después de recibir la confirmación de su subordinado. Saludó a Lumine y Paimon, señalando que podían ir. Excelente. Vamos a regresar, viajero, dijo Paimon alegremente, ansioso por regresar y disfrutar de una fiesta. Acordó Lumine. Ella había venido aquí para buscar respuestas del Geo Archon sobre su hermano y para encontrar una manera de llegar a Celestia. Ahora que el Geo Archon estaba muerto, no había razón para quedarse. Aún así, perder una ventaja potencial fue decepcionante. Espera, ustedes dos. Justo cuando estaban a punto de irse, una voz elegante les llamó. Lumine y Paimon se volvieron para ver a una mujer digna con cabello blanco acercándose a ellos. Lady Ningguang, Fengyan se hizo a un lado, dando paso a ella. Como estaban afiliados a los caballeros de Favonio y habían ayudado a resolver la crisis de Mondstadt, tal vez Ningguang quería conocerlos personalmente. ¿Eres el Tianquan? Lumine preguntó, reconociendo a la mujer. Antes de asistir al rito de la descensión, había escuchado de Utao que el rito fue presidido por el Liyue Kixin, con un miembro diferente a la delantera cada año. El año pasado, fue Keqin, el Yueng, a quien Yun Fan había mencionado. Este año, fue el Tiatecuan, presumiblemente la mujer antes que ella. Saludos. Soy Ningguang, el Tiatecuan. Ningguang se presentó de gracia y equilibrio. Soy Lumine, y este es Paimon. ¿Puedo preguntar por qué nos detuviste? Lumine respondió cortésmente, aunque estaba desconcertada. Seguramente, ¿Ningguang no tenía la intención de arrestarlos? Tengo una solicitud. ¿Te importaría apartar un momento? Ningguang sonrió, señaló al área llena de gente e invitó a un espacio más privado. Muy bien, dudó Lumine por un momento antes de aceptar. Como una de las figuras más poderosas de Liyue, Ningguang probablemente conocía muchos secretos, algunos de los cuales podrían resultar útiles. Lumine y Paimon siguieron a Ningguang a una oficina temporal en Yujing Terrace. Después de sentarse, Ningguang no declaró de inmediato su solicitud, sino que se dedicó a una conversación informal. Escuché que eres el caballero honorario de Mondstadt. ¿Qué te lleva a Liyue? Lumine pensó por un momento antes de explicar que había venido a buscar una audiencia con el Geo Archon. Después de todo, si ella quisiera la ayuda de Ningguang, esconderse demasiado podría crear desconfianza. Además, esto no era un secreto que valía la pena mantener. Por supuesto, ella no reveló todo, solo mencionando que quería aprender algunos secretos del Geo Archon. Entiendo tus intenciones. Sin embargo, con el fallecimiento del Geo Archon, el único en Liyue que podría responder a sus preguntas es el Divino General, dijo Ningguang, iluminando su pipa, un hábito en el que solo se entregó cuando se pensaba profundamente. ¿El Divino General? Lumine estaba momentáneamente aturdida. ¿Fue esta la persona que Paimon había mencionado anteriormente? ¿Dónde puedo encontrar al Divino General? Lumine preguntó con entusiasmo, al ver un rayo de esperanza. Desafortunadamente, Ningguang no tenía la respuesta que buscaba. Me temo que el Divino General es diferente al Geo Archon. Siempre ha sido esquivo, sin registros de su apariencia. Solo los adeptos que residen en Hueyun Karst podrían haberlo visto. ¿El adepti? Lumine repitió silenciosamente en su mente. Luego se volvió hacia Ningguang. Lady Ningguang, ¿qué querías discutir conmigo? De hecho, eres sencillo, sonrió Ningguang, su tono se volvió serio. Como viste, el Geo Archon ha caído durante el rito de la descensión. Liyue está a punto de enfrentar el caos. En estos tiempos críticos, no tengo capacidad para manejar otros asuntos. Por lo tanto, me gustaría confiarle una tarea, acercarse al Harbinger Fatui, Childe. Si tiene algún esquema, infórmeme de inmediato. Por supuesto, te pagaré generosamente por tus servicios. ¿Childe? ¿Otro Harbinger, como las ignora? El corazón de Lumine se hundió mientras recordaba a la bruja ardiente que casi lo había destruido todo. ¿Era Childe tan poderoso como ella? Al ver a Lumine dudar, Ningguang asumió que la recompensa no era suficiente. Si la compensación no es de su gusto, puedo aumentarla y ofrecerle un favor personal. ¿Cómo suena eso? Capítulo 79. El método para contactar a Childe. Señorita Ningguang, por favor permítanos y Paimon discutir esto por un momento.
Lumine respiró hondo y miró directamente a Ningguang mientras hablaba. Adelante. Después de que Ningguang terminó de hablar, Lumine rápidamente dejó a Paimon a un lado. Los dos susurraron misteriosamente, pero Ningguang permaneció completamente imperturbable. No solo confiaba en que los dos estarían de acuerdo, sino que incluso si no lo hicieran, ella tenía otros métodos. En otras palabras, Lumine y Paimon no fueron las únicas opciones, solo las preferidas. Después de una discusión, los dos volvieron a sentarse frente a Ningguang. Paimon se rascó la cabeza y dijo vacilantemente, «Señorita Ningguang, aceptamos su comisión, pero ¿cómo se supone que debemos ponernos en contacto con ese Harbinger Fatui llamado Childe?» Al escuchar la pregunta de Paimon, los labios de Ningguang se acurrucaron en una ligera sonrisa. En realidad, no es tan difícil. De hecho, podría ser bastante simple para ustedes dos. Bajo las curiosas miradas de Paimon y Lumine, Ningguang explicó lentamente. El Fatui Harbinger Childe ha pasado recientemente mucho tiempo con un hombre de Liyue, casi inseparable. Ese hombre es consultor de la funeraria Guanzheng, señor Zhongli. Dado que actualmente te quedas en la funeraria Guanzheng, debes tener una buena relación con el director Wu. Quizás puedas pedirle que te presente a él. Después de conocer a Zhongli y construir una buena relación con él, naturalmente tendrás una manera de conocer a Childe. Al escuchar esto, Lumine y Paimon asintieron. En teoría, este método era realmente factible, pero antes de ponerlo en acción, necesitaban saber qué tipo de persona era este consultor llamado Zhongli. También he pensado en eso, pero el señor Zhongli es maduro, constante y conocedor, con un personaje vertical e incorruptible. Es poco probable que se colude con el Fatui. Entonces, su relación es probablemente solo una amistad y no implica ningún problema entre las naciones. Puedes estar seguro. Entonces no hay problema. Lumine le dio la mano a Ningguang y dejó la terraza de Yujing con Paimon, dirigiéndose hacia la funeraria Guanzheng. Después de que Lumine se fue, la sonrisa en la cara de Ningguang desapareció, reemplazada por cansancio y preocupación. Aunque el Geo Archon había caído, el Señor Divino todavía existía. Si tenía la intención de responsabilizarlos, no solo el Kixin, sino todo el puerto de Liyue estaría en peligro. Ningguang se puso de pie. Necesitaba regresar a la cámara de Jade para prepararse. Con un evento tan importante que ocurrió, se convocó una reunión de Kixin. Viajero, ¿está realmente bien para nosotros asumir esta comisión? Paimon todavía estaba preocupado. Aunque la oferta de Ningguang de 20 millones de mora y una promesa fue tentadora, Paimon estaba más preocupado por la seguridad de Lumine. No te preocupes, Paimon, dijo Lumine con una sonrisa, acariciando la cabeza para asegurarle que todo estaría bien. Los dos caminaron rápidamente, y en poco tiempo, llegaron a la funeraria Guanzheng. Sin embargo, el personal de la funeraria estaba bulliciosa, mucho más ocupada que cualquier escena que Lumine había visto antes. «Oh, estás de vuelta. Ven y dame una mano, ¿quieres?» Justo cuando los dos estaban parados allí aturdidos, la voz ligeramente ansiosa de Utao sonó. Lumine miró y vio a Utao llevando una pila de 7 u 8 cajas, tambaleándose mientras caminaba hacia ellas. «Cuidadoso». Lumine y Paimon rápidamente dieron un paso adelante para ayudarla con algunas de las cajas. Después del ejemplo de Utao, los dos caminaron mientras sostenían los artículos. Curioso, Paimon abrió en silencio una de las cajas, pero pronto se decepcionó al descubrir que contenía solo suministros funerarios ordinarios. «Utao, ¿por qué estás preparando tantos suministros funerarios? ¿Y con qué el personal está tan ocupado?» Jeje, Utao se rió y saludó para que se acercaran. Los dos se inclinaron obedientemente, escuchando atentamente. «Acabo de escuchar que el Geo Archon ha fallecido. En la historia de Liyue, cada vez que ha pasado un Adeptus, Liyue Harbor tiene un gran rito de separación. Pero esta vez, es el Geo Archon quien ha caído, por lo que este rito de separación debe no tener precedentes en su grandeza». Mientras hablaba, apareció un brillo en los ojos de Utao. «Aquí es donde entra nuestro funeral Guanzheng. He enviado todo el personal para reunir suministros para el rito de separación. Más tarde, iré a Tianquan Ningguang para discutir el patrocinio y los detalles del rito de separación. ¿Quieres venir conmigo? Puedo presentarte a ella». Utao empujó a Lumine con su codo, usando una mirada que decía, «Estás en un placer». Eso no será necesario», dijo Lumine con una sonrisa incómoda, ya que acababan de regresar del lugar de Ningguang. «Qué lástima», dijo Utao, fingiendo estar decepcionado mientras sacudía la cabeza. «Por cierto, Utao,
escuché que hay un consultor en la funeraria Guanzheng llamada Songli que conoce todo sobre todo. ¿Podrías presentarnos? Lumine aprovechó la oportunidad para preguntar. ¿Eh? ¿Ese viejo fósil, Songli? ¿Qué quieres con él? Utao los miró a los dos confundidos. Songli fue genial y todo, pero estaba demasiado reservado para alguien tan joven, actuando como un anciano. Somos curiosos, dijo Lumine sin golpear. Bueno, claro, pero se fue temprano esta mañana con un tipo llamado Tartaglia. Escuché que iban a escuchar la nueva ópera del señor Yun. Puedes encontrarlo en la casa de Taeyu. Solo di que te envié. Gracias, Utao, dijo Lumine, agarrando la mano de Utao con una mirada de gratitud, casi como si estuviera mirando su cariñosa. No me mires así. Es un poco asqueroso, dijo Utao, sintiendo un escalofrío corriendo por su columna vertebral mientras tiraba rápidamente su mano y retrocedió un paso atrás. Puede que ella tenga el pecho plano, pero su orientación sexual definitivamente no fue un problema. Vamos ahora, dijo Lumine, agarrando rápidamente a Paimon y se fue. También estaba bastante avergonzada, sin saber por qué había actuado de esa manera en este momento. Mientras tanto, cerca de los niveles superiores del abismo. Absorber. Jun Fan sostuvo los Fenghuang Downs, dibujando una densa corriente de energía kármica. ¡Vos! Una figura apareció de repente detrás de Jun Fan, rompiendo el aire. Señor divino. El recién llegado fue Xiao, quien saludó a Jun Fan con un toque de inquietud y solemnidad en su rostro. Hace solo unos momentos, había notado un cambio extraño en el cielo sobre el puerto de Liyue. Recordando que hoy era el rito de descensión, sintió una sensación de premonición. Después de informar a Jun Fan, rápidamente se dirigió al puerto de Liyue. Pero cuando llegó Xiao, todo ya había terminado. Solo escuchó de los transeúntes que el Geo Archon, Rex Lapis, había caído. Tu corazón está preocupado, Xiao, dijo el fan de Jun sin darse la vuelta, su espalda aún mira a él. Divino señor, ¿es cierto que Rex Lapis ha caído? Xiao preguntó en un tono pesado, agarrando su lanza primordial alada de jade con fuerza, las venas de su esbelto brazo abultado. Capítulo 80, Chill de Tartaglia. Jun Fan no respondió directamente a la pregunta de Xiao. En cambio, le hizo una pregunta a cambio. Xiao, ¿cómo describirías la fuerza de Rex Lapis? La destreza marcial de Rex Lapis no tiene paralelo en el mundo. Incluso todos los adeptos de Liyue no serían un rival para él, respondió Xiao con sinceridad. Exactamente. Entonces, ¿por qué todavía crees que Rex Lapis realmente ha caído? Jun Fan suspiró por dentro. Xiao era realmente un dedicado seguidor de Rex Lapis. Pero Xiao todavía estaba confundido. Él creía que el Señor Divino no le mentiría, pero si lo que dijo el Señor Divino era cierto, ¿por qué Rex Lapis fingiría su muerte? ¿Te estás preguntando por qué Morax haría tal cosa? Jun Fan continuó. Por favor, ilumíname, Señor Divino. Los labios de Jun Fan se acurrucaron en una ligera sonrisa, pero su enfoque permaneció completamente en los Fenghuang Downs. El cargo de evolución de los Fenghuang Downs ya había alcanzado el 90%. No pasaría mucho tiempo antes de que evolucionara. Una vez que se completara la evolución, desafiaría el segundo juicio, acercándolo un paso más cerca del poder del Señor Divino, que podría sacar estrellas del cielo. No necesitas preocuparte por esto. Rex Lapis tiene sus razones para hacer lo que hizo. Solo finge que no lo sabes y observa en silencio. Después de escuchar las palabras de Jun Fan, Xiao asintió. De hecho, los pensamientos de Rex Lapis estaban más allá de su comprensión. Debe tener sus razones para hacer esto. Viajero, ¿olvidamos algo? Algún tiempo después, los dos viajeros llegaron a la casa de Taeyu que Utao había mencionado. Mirando a la bulliciosa multitud, la voz de Paimon tembló ligeramente. Parecía que habían pasado por alto algo muy importante. De pie en la entrada de la casa de Taeyu, Lumine y Paimon se miraron confundidos. Parecía, tal vez, en realidad no sabían cómo era Songli. ¿Cómo se suponía que lo encontrarían? No pudieron simplemente gritar, Songli, ¿dónde estás? Eso sería demasiado vergonzoso. Déjame pensar, dijo Lumine, cerrando los ojos y recordando la información que Ningguang y Utao habían dado sobre Songli. Ningguang había dicho que Songli era maduro, estable y recto, por lo que su comportamiento debe ser extraordinario. Con esto en mente, Lumine abrió los ojos y comenzó a escanear a la multitud de los clientes de la casa de té.
Después de unos pocos pases, su mirada finalmente se conformó con un hombre sentado en la primera fila con una larga trenza, vestida con un atuendo en forma de traje, exudando un aire de elegancia y gracia. La intuición de Lumine le dijo que esta persona era probablemente la Zhongli que estaban buscando, y que el hombre sentado a su lado probablemente había mencionado el Tartaglia Utao. Respirando hondo, Lumine caminó nerviosamente hacia la mesa de Zhongli. «Disculpe, ¿eres el señor Zhongli?», Lumine preguntó, su corazón latía con fuerza. Si ella tuviera la persona equivocada, esto sería increíblemente incómodo. «MMM». Al escuchar la voz detrás de él, Zhongli se dio la vuelta y miró a la chica de cabello dorado y a la criatura flotante frente a él. «Señor Zhongli, ¿son estos tus amigos?». Los ojos de Tartaglia parpadearon ligeramente cuando le preguntó a Zhongli. Naturalmente sabía que Zhongli no conocía a estos dos, ya que no era sordo. Pero con características tan distintivas, deben ser los viajeros de Outlander que habían aparecido en Mondstadt, ¿verdad? Debe ser la señorita Lumine. Por favor, ten un asiento. Los ojos dorados de Zhongli no mostraron rastro de sorpresa ante la repentina aparición de Lumine. «Señor Zhongli, ¿me conoces?». Lumine tenía curiosidad. Nunca se habían conocido antes. «Tuve el placer de ver los dos en la funeraria Guanseng. Nuestro director ha sido bien atendido por usted. Permítame ofrecerle una taza de té en agradecimiento». Zhongli recogió su taza de té y la levantó en un brindis para los dos. «No, somos los que Utao han sido atendidos», dijo Lumine, nervioso por la cortesía de Zhongli. Ella no era buena para manejar tales formalidades. Oye, no te olvides de mí», Tartaglia finalmente intervino, incapaz de contenerse más. «Soy el que te trata, después de todo». Mis disculpas. «Este es el señor Tartaglia», dijo Zhongli, tosiendo ligeramente para introducir Tartaglia a Lumine y Paimon. «Señor Tartaglia, hola. Soy Lumine». Lumine sonrió y extendió su mano a Tartaglia, quien no rechazó y estrechó su mano con una sonrisa brillante. «Hola, señorita Lumine. Soy Tartaglia. He escuchado mucho sobre ti». «¿Oh? ¿Qué quieres decir?». Lumine estaba intrigada. ¿Ella ya era tan famosa? «Bueno, en Mondstadt, ya debes haber conocido a uno de mis colegas». «¿Colega?». «Sí, las ignora». Al escuchar las palabras de Tartaglia, la mano de Lumine sosteniendo la taza de té tembló, casi derramando el té sobre la mesa. «Eres infantil». Lumine exclamó, golpeando la mesa y de pie, sus ojos llenos de precaución mientras miraba a Tartaglia. Su voz era tan fuerte que llamó la atención de los otros clientes, e incluso Jung-Jin, que estaba actuando en el escenario, se detuvo por un momento. «Señorita Lumine», dijo Zhongli, mirando y señalando que ella se sentara. Respirando hondo, Lumine volvió a sentarse, pero la cautela en sus ojos no se desvaneció. Nunca esperó que este hombre llamado Tartaglia fuera en realidad el Fatui Harbinger Childe. Acababa de conocer a Zhongli y ya encontró su objetivo. «Señorita Lumine, por favor cálmate. Aunque nuestros nombres en código son similares, no soy como las ignora. Esa mujer siempre es tan irritable, apenas actúa como una dama. Me disculpo profundamente por la mala impresión que te dejó». Tartaglia se disculpó sinceramente, su actitud genuina y no fingió. Esto dejó a Lumine y Paimon inseguros de qué pensar. Esta persona no parecía en absoluto lo que Ningguang había descrito. Por supuesto, Lumine no era ingenua, y ella tampoco confió completamente en él. Ella simplemente asintió en respuesta. «Señor Tartaglia, no hay necesidad de disculparse. Te creemos. Jaja, gracias por su confianza, señorita Lumine. ¿Qué tal si vamos al kiosco Xingyue para una comida después de la ópera? Realmente me gustaría ser amigo de ti». Tartaglia dejó su taza de té e hizo la sugerencia. «Claro, gracias, señor Tartaglia», dijo Paimon, aprovechando la oportunidad de hablar y acordar en nombre de Lumine. «Entonces te molestaremos, señor Tartaglia», dijo Lumine, sin negarse. Se había estado preguntando cómo acercarse a Childe, y ahora parecía que las cosas habían caído en su lugar.